tal? ¿Cómo están? Les saludo nuevamente. Estamos en un nuevo episodio de Detrás de la Historia. Este ya tercer episodio de esta primera temporada, en la cual estamos tratando los antecedentes del descubrimiento de América, un poquito de los viajes de Colón. Cuarto ya. El cuarto sí, pero el segundo dividimos en dos, ¿verdad? No importa tanto. En fin, hoy vamos a ir un poco ya adentrándonos en lo que fueron esos primeros, digamos, bueno, los primeros días, en realidad ya pasamos años, pero esas primeras experiencias de los españoles en América. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hijo? Bueno, hoy vamos a ver cómo América toma autonomía, digamos, ¿verdad? Pero eso de Colón llegó a estas tierras y él siempre hizo 4 viajes pensando que llegó a Zipango, a Japón, o llegó a Catay, la China, pero nunca llegó a dar con los lugares exactos. Él quería encontrarse con el Gran Khan, pues cuando eso Mongolia tenía bajo control bajo su dominio a China. Inclusive llevó cartas de los reyes católicos para el Gran Khan. Y nunca dieron con el Gran Khan. Al final siempre asociaba con lugares que él suponía que eran las cosas que iban encontrando. Que supuso que la Española, que actualmente República Dominicana y Haití, era Zipango, pero al final él, al cabo de los 4 viajes, no consiguió demostrar que estuvo en las Indias, ¿verdad? En el este de Asia. La cuestión es que a partir de que Colón llega a América, varios viajes se empiezan a hacer hacia América. Gaboto llega en 1497, más o menos hacia el norte, en América del Norte. Primero en llegar a América del Norte llega allá por cerca de Canadá, más o menos, ¿verdad? Y Américo Vespucio hace unos viajes también a América. Y uno de esos viajes recorre la costa del Brasil. Y ahí es que sale un folleto en el año 1503. Ese viaje, el viaje al que me estoy refiriendo de Vespucio, era de 1501, que hizo por encargo del rey de Portugal. Anteriormente había hecho un viaje por encargo del rey de España. Y después hizo otro viaje, que otra vez a cargo del rey de Portugal. Y cuando hizo ese viaje, después sale un folleto que se llama Novus Mundus, que no se sabe exactamente, se repartió en varias partes del mundo, en Francia, en Florencia, en fin. La cuestión es que un folleto llamado Novus Mundus, que eran apenas 4 hojas, 4 hojitas, en donde él narraba este viaje que tuvo un impacto fenomenal, se viralizó. En aquel entonces, este tipo de documentos se usaba mucho porque la imprenta se había ya inventado para aquel momento a mediados del siglo anterior, ya por 1450 más o menos, ¿verdad? Y estábamos en el año 1500. Eh, Alguien agarró estos documentos. En realidad era una carta que él le envió a uno de sus patrocinantes, que era Lorenzo de Medici. Porque, ¿qué pasa? Estos grandes millonarios, que uno de ellos era Lorenzo de Medici, habían millonarios alemanes, holandeses y compañía, tenían sus agentes en Portugal y en España para que le informen de las posibilidades de negocio. Y estos viajes eran oportunidades de negocio. Entonces, este viaje que hizo Vespucio le informaba en una carta a Lorenzo de Medici. Y esa carta de alguna manera cae en manos de alguna persona, se replicó, lo metió en imprenta y se repartió con el título de Nuevo Mundo y tiene un impacto fenomenal. En el Nuevo Mundo ahí narra Vespucio de que llegaron a tierras en donde había una vegetación fantástica, frutos que no existían, que ellos desconocían, animales en enormes cantidades que también ellos desconocían, encontraban aborígenes que no necesitaban trabajar, que podían vivir
de los frutos de la tierra, vivían desnudos, no tenían, vivían en una absoluta libertad, inclusive una libertad que para nosotros sería exagerada. Cuenta Vespucio que eh, las relaciones sexuales eran libres, el padre con la hija, con el hijo con la mamá, de cosas por el estilo, ¿verdad? Y eh, en esas condiciones, él dice que esas tierras nunca tuvieron noticia. Él empieza a sospechar de que esas tierras no eran el este de Asia, que eran unas nuevas tierras, en todo caso, interpuestas entre Asia y Europa. Y inclusive aquí viene, se desmorona el mito de Ptolomeo, porque los griegos suponían que hacia el Ecuador la vida era imposible, que no habría vegetación, que el agua por el calor del sol sería muy caliente, no permitiría la vida submarina, etcétera. Pero ahí él encontró todo lo contrario, que porque él al recorrer las costas de Brasil están prácticamente la totalidad por debajo del Ecuador, encontró que en el Ecuador había una vegetación fantástica. Ahí dinamita uno de los mitos de los griegos, de Ptolomeo, que era hasta ese momento el oráculo, ¿verdad? Desmorona ese mito y cuenta de que no solamente había vegetación, sino que había vegetación en abundancia. Y dice otra frase que le llega mucho a la gente, que dice, si el paraíso terrenal existe, debe estar muy cerca de aquí. Y esa frase caló hondo en la gente porque debemos recordar que ya dijimos eso con el cuarto viaje de Colón, cuando él llega a la desembocadura del Orinoco, que él pensó que llegó también al paraíso terrenal. ¿Por qué ellos pensaban que ellos podían llegar al paraíso terrenal? Porque en aquel momento era creencia, debido a los teólogos griegos, de que el paraíso terrenal, cuando se produce la desobediencia de Adán y Eva, no fue destruido por Dios, sino que fue trasladado a un lugar a otro. Y qué sé yo, ahí empieza ya la imaginación humana. ¿Será que Dios no nos está dando una segunda oportunidad? Bueno, ya pasó mucho tiempo, ya nos castigó bastante. En fin, cosas que piensa la gente, ¿verdad? Que, la gente pensaba, a la pucha, ¿será que estamos otra vez por descubrir? Primero, luego ya les asombraba que exista un nuevo mundo. Hasta ese momento, el globo terráqueo tenía 3 continentes. Ahí entonces había que poner un cuarto continente. ¿Qué había además de lo que estaba contando Vespucio en ese nuevo continente? Era, les llamaba mucho a la curiosidad. Y además de eso, ellos tenían también otras fantasías, ¿verdad? Ellos pensaban que había unas islas fortunatas, que le llamaban, que eran más o menos unas islas donde no existía el mar, que todo era también una especie de paraíso terrenal, pero no era el mismo paraíso terrenal. Fíjense que eso parece muy ridículo hoy día. Nosotros, cualquiera podría sonreír, pobrecito, pensaban que había la isla fortunata. Pero fíjense que los guaraníes pensaban, los indios guaraníes que estaban aquí pensaban en algo muy parecido. El Iba Manané, que era la tierra sin mal, que ellos pensaban de que ellos buscaban la tierra sin mal. O sea que hay que ubicarse en la época para ubicarse en cómo pensaban ellos, ¿verdad? Y bueno, tuvo varias reediciones. El Novus Mundus fue en la primera edición, digamos, fue traducida al latín de la carta de esa carta que él envió en italiano de Médicis, fue traducida al latín. ¿Por qué al latín? Porque en aquella época el latín era más o menos lo que es el inglés actualmente y cómo llegó a ser el francés hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, era el idioma oficial. Lógicamente, generalmente se adopta el idioma del país más poderoso. Cuando Francia era el país más poderoso de Francia, después cuando fue Estados Unidos de Estados Unidos y lógicamente cuando era Roma el latín. Y hoy día nadie habla latín, pero en aquel momento era el idioma de la gente culta. Lo traducen al latín. Pero después, debido al éxito, se tradujo prácticamente en todos los idiomas, en holandés, en alemán, por supuesto, italiano, ya existía la versión.
y tiene un éxito fantástico. Y después sigue el tema porque unos años después, en 1500, Nuevos Mundos se publica en el 1503. En 1504, en Nuevos Mundos, olvidé remarcarlo, en Nuevos Mundos, Albericus Vesputius, porque así firmaba teóricamente eh, esa, esos folletos, dice que pronto iba a lanzar más relatos sobre las nuevas tierras. En el año 1504 aparece lo que prometió Vespucio en su Novus Mundo, un nuevo relato, pero ya esta vez de 4 viajes. Un viaje supuestamente realizado en 1497, otro viaje en 1499, en 1501 y en 1504. Son 4 viajes que el relato. El título era un poquitito sugerente también, decía relato, algo, más o menos voy a traducir lo que era el título. Relatos de las nuevas tierras redescubiertas por Vespucio. Debe ser una consulta entonces ahí para aprovechando, Sí, ¿verdad? Estamos como en alrededor de 1501, ¿verdad? Esto sale, la letra sale más o menos en 1504, dijiste. espera que me quede mil estos cuatro. quinientos cuatro. Y Colón para ese entonces ya había fallecido, digamos que era partícipe de alguna manera todavía en esos... No, él en 1500 todavía Colón había hecho todavía un viaje a Europa. Colón fallece en 1506, Ya, en 1506. Vamos a hablar un momentito también después. Colón fallece totalmente olvidado. En su entierro no participó ningún noble, porque pobrecito, eh, él le hizo gastar un montón de dinero a mucha gente, buscan, porque fundamentalmente su segundo viaje llevó 1500 personas, llevó un montón de barcos, 17, y no trajeron claro, un montón de buscando a lo que esclavos. nunca encontró él. No, traían unos esclavos, 100 esclavos, no servían de nada, ¿verdad? Ya, Bueno, y bueno, entonces Américo Vespucio y Colón no viajaban juntos, o sea, no necesariamente viajaban en el mismo barco, digamos, en la misma expedición. no llegaron a viajar juntos, pero más adelante vamos a ver de que algo muy interesante, porque eran amigos. Hay una carta que después vamos a ver de Colón a su hijo Diego, en donde le habla muy bien de Vespucio y es el que salva el honor de Vespucio, porque vamos a ver cómo después se complican las cosas con con lo que va ocurriendo y con el nombre de América. Bueno, esa letra aparece y eh, debido al éxito de estos folletos, hay gente que se anima y aparece otro personaje allá en Europa que saca un documento ya que no eran solamente estos 4 viajes, sino empieza a relatar otros viajes, el viaje de Sebastián Gaboto, los viajes de Colón, los viajes de Vespucio y compañía. Ya empiezan a aparecer más de estos folletos relatando estos viajes. La gente estaba ávida de conocer noticias de estos nuevos lugares. Más todavía que ahora Vespucio había insinuado que posiblemente no eran las Indias, ¿verdad? No habían llegado al este de Asia, sino habían llegado a un nuevo continente. Y ahí viene la parte final, porque hay una ciudad perdida ahí en el Ducado de Lorena, en Francia, que es Saint-Dié. Que no se vayan a preocupar si nunca escucharon, porque es una ciudad realmente muy pequeña que tuvo decisiva importancia en lo que viene a ocurrir. Saint-Dié estaba gobernado por un duque, Renato II, que era muy aficionado a la ciencia, le gustaba la ciencia, la cultura en general, y él le protegía a personas con cultura, con conocimiento y compañía, ¿verdad? Era un mecenas, como se Un dicen. petit mecena, ¿verdad? Inclusive ahí a un tal Gautier Lut se fue e instaló ahí una imprenta. La imprenta hoy día
hay de repente aquí sobre la calle San José, posiblemente hay 7, 8 imprentas, ¿verdad? Pero en aquel entonces, obviamente no era así. Una imprenta se instaló ¿Por qué llevó ya ahí? Justamente Gautier lo llevó ahí porque ahí se apoyaban la ciencia y él iba a poder hacer. Y se le ocurre a Gautier Luz, se le ocurre una idea completar el trabajo, porque la Biblia, hasta que se hicieron los viajes de Colón, era el tratado de Ptolomeo. Todo lo que se sabía del mundo era lo que había escrito Ptolomeo. Entonces, Gautier dice, bueno, ¿por qué no hacemos, completamos esto? Esto que escribió Ptolomeo, a las tierras que describió Ptolomeo, vamos a agregar estas nuevas tierras. Y por supuesto, a alguien se le ocurrió ahí, Novus Mundus, ¿verdad? Vamos a meter ahí lo que narró nuestro amigo Vespucio. Y en esa ciudad, a cargo también de Renato, del duque Renato, tenían el mejor cartógrafo de la edad, Martín Walt Müller. Era el mejor cartógrafo que hacía hermosos dibujos. Cosas, tenían traductores de primer nivel, tenían poetas. Y a la obra esta que ellos editan, le olvidan ya a Colón. Ya directamente todo era Vespucio el ídolo. Vespucio era Vespucio que descubrió Vespucio. Y en el mapa que ellos dibujan de la parte conocida de América en aquel entonces América ellos dibujaban todavía nada que ver con lo que es hoy. Qué sé yo, por ejemplo, América del Norte todavía dibujaban unida a Asia, después la América del Sur, ahí hacia Brasil, era como una isla enorme, no sabían que iba ahí hasta lo que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, Florida, una aproximación, ¿verdad? Y a esa tierra, a lo que queda al norte, eh, Müller agarra y le llama directamente ya América. Y esta publicación con bastante éxito empieza a distribuirse y ya se le olvida totalmente a Colón y ahí ya es, directamente le bautizan al nuevo continente como América, como América. Y se queda como América. Después con el tiempo, inclusive a la parte, todavía la parte de abajo, de la parte de Brasil no le llamaba América, pero después se entendió ya todo eso, ya dejó de llamarse Terra dos Papagayos, casi también se le llamaba Nova India, nada, ya era América. Y se queda con el nombre de Vespucio, ¿verdad? O sea, yo siempre tuve el concepto de que Vespucio era tipo el cartógrafo, el primero que mapeó América. Él no era entonces el cartógrafo, sino que fue el que dio a conocer al mundo, básicamente, el descubrimiento. Sí, no solamente, en realidad, el tema de Vespucio es un caso un poco raro. Evidentemente, el tipo era lo que nosotros llamaríamos en guaraní un aranducaate. ¿Por qué yo le iba a decir que era un aranducaate? Porque él en realidad, en 1492, es enviado por los Medici a, a España. Una de sus filiales tuvo ahí un problema, parece un pequeño desfalco. Era una persona muy honesta. Le envían, y él en realidad era el encargado ahí de informarle de los viajes no, no era navegante, no era navegante. Pero él aprendió a usar, y como él trataba permanentemente con los navegantes, pues, el principal rubro de informe era la navegación. Él inclusive proveía cosas para los viajes y compañía, porque su patrón era comerciante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Él aprende a usar los instrumentos de navegación y en el primer viaje que hace, en 1497, él no va, él va a cargo del rey de Inglaterra, del rey de, De de España. España. Él en realidad no va como capitán ni mucho menos, él va nomás como, por decir así, como uno más de la delegación. Pero en el siguiente viaje, a cargo ya del rey de Portugal, que es que dio origen a Nuevo Mundo, él ya va como capitán. O sea, era un tipo evidentemente de comerciante a capitán. Claro, aprendía rápido, digamos. Sí, era el tipo que aranducate, eso que aprenden rápido, o sea, eh, ahora,
aquí se arma el lío porque resulta que eh, en esa letra figuraba un viaje que realizó, el primer viaje que figura, teóricamente lo hizo en 1497 y por un error de traducción de la letra, dice que en ese viaje llegó a un lugar que llamaba Paria. Y resulta ser que Colón también llegó en el tercer viaje. Por primera vez Colón toca continente en la península de Paria que queda en Venezuela. Pero llegó en 1498. Y según la letra, Vespucio llegó en 1497 a Paria. O sea, le ganó a Colón. El primero en llegar a América continental, Vespucio. O sea, hubo un error ahí en la... No, hubo un error que después Bartolomé de las Casas y compañía, que él conocía perfectamente la historia. Su papá inclusive había viajado con Colón en su segundo viaje, que había relatado los viajes de Colón. Dice, no, busca datos y no encuentra ningún dato acerca de que se haya hecho ese viaje. O sea, ese viaje relatado en la letra en 1497 no existía. Entonces ahí queda Vespucio como un impostor. O sea, él que inventó la historia para decir yo llegué a Paria antes de Colón, inventó un viaje para decir yo llegué antes. Queda como un gran impostor. Y por mucho tiempo queda así. Y en fin, después de muchas investigaciones, se empieza a encontrar que realmente la carta de Nuevo Mundo existió. Era una carta para... Pero la carta que dio origen al Nuevo Mundo, a Lorenzo de Medici, existió. Pero Nuevo Mundo no era exactamente esa carta. O sea, fue un poquitito floreada. Y con el tiempo se empieza a descubrir que Vespucio no escribió ni Novus Mundus ni Lettera. Fueron gente que, para ganar plata, imprimieron eso. Alguien encontré, de alguna manera encontraron una copia de la carta de Medici, lo florearon, imprimieron, ganaron plata y vamos a hacer otra, hicieron Lettera. No tenían nada que, o sea, Vespucio nada tuvo que ver y de repente, sin hacer nada, América recibe el nombre. ¿Y quién le salva esa impostura? El mismo Colón, sin darse, cuando se encuentra un Colón que ya estaba a punto de morir, era 1505 por ahí, qué sé yo, en donde en una carta a Diego Colón, a su hijo, le habla que él estuvo conversando con Vespucio y que Vespucio iba a tener una entrevista con los reyes, no sé qué cuánto, y que iba a abogar, porque cuando eso Colón estaba lleno de problemas con los reyes, tenía demanda y cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, con el tiempo se empieza a descifrar de que Vespucio ni se enteró posiblemente se enteró de esas cartas. Y podríamos decir, ¿y por qué no hizo nada? Porque en aquel entonces, primero, no era muy fácil. ¿Y contra quién iba a accionar? No había derechos autorales. Yo hasta le podía descubrir a alguien, sí, yo hice, pero no le podía demandar. O sea, la cuestión es que lo simpático es que América tiene el nombre por cartas que él no hizo. Él no movió nunca intentó que tuviera el nombre. Lo único que él hizo es escribirle una carta a Medici y de eso resulta en que su nombre se le queda a América. Una cosa, las casualidades juegan un papel extraordinario. Excelente, yo creo que vamos a ver muchas todavía de estas casualidades. Siempre hablamos contigo, papá, de esto, de las casualidades que se dan en los campos de batalla, en diferentes situaciones históricas. Y bueno, una vez más descubrimos todo esto que hay detrás de la historia, que en este caso es detrás de la historia del nombre de América, que bueno, finalmente de forma casual casi termina llamándose América. Así que una vez más les esperamos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro YouTube y espero que nos sigan acompañando. Muchas gracias. ¿Verdad que salió lindo? No, espectacular.